En estos días en el programa de radio anuncié este tema, descubriendo su identidad. Y en ese contexto de descubrir nuestra identidad, vamos a leer esa parábola otra vez y la vamos a analizar poquito por poquito, frase por frase, y la voy a leer ahora en la versión Reina Valera del 60. Dice, ¿enseñaba Jesús en dónde? En una sinagoga. La sinagoga era el lugar de encuentro religioso de los judíos. Era donde las personas iban a adorar, a oír la ley, a ser instruidos. ¿Y qué día era? Un sábado. Los sábados los judíos guardaban, y hasta nuestros días los judíos guardan el sábado, y lo tenían como algo muy santo. Pero los judíos habían añadido una cantidad de leyes al sábado. ¿Se acuerdan qué leyes? Bueno, no caminarás tanto tiempo, no podían llevar su lecho, no podían cocinar, no podían nada, no podían hacer muchas cosas. Era prohibido muchas cosas. Y bueno, entonces, ¿en dónde estábamos? En la sinagoga. ¿Cuándo? Un sábado, un día de reposo santo. Y dice que había allí una mujer desde hacía 18 años. Una mujer que estaba allí hacía 18 años. Hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuánto hacía que estaba enferma? ¿Cuántos años podría tener? No sabemos. El texto no nos dice cuántos años podía tener, ¿cierto? ¿Podía tener cuántos? No sé. Pero ahí no dice, por ejemplo, que nació encorvada, ¿no? Sino que hacía 18 años de su vida estaba encorvada. Así que nos da a entender el texto de que como que hubo un tiempo en el que no estuvo encorvada. Nos da la idea de que hubo un tiempo en el que ella no tenía ese problema y era una persona normal. ¿Qué la podría haber llevado a eso? Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero todo el mundo celebró. ¿Sí? No. ¿Vino quién? El principal de la sinagoga, el pastor. La persona encargada de la sinagoga, vino la persona que estaba a cargo de la sinagoga, el director espiritual de una congregación. El director espiritual de la congregación vino y ¿qué le dijo? ¿Cómo estaba? Estaba enojado. Estaba enojado. No estaba feliz, no estaba contento, ni mucho menos. Estaba enojado. ¿Por qué? Porque supuestamente Jesús estaba quebrantando la ley, el sábado. Estaba quebrantando el sábado y le dijo a la gente, era un indirectazo también, naturalmente, para Jesús, pero le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, esa era su mente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. ¿Y por qué tiene esa mentalidad él? Habían vuelto el día de reposo un día de carga, un dolor de cabeza más que una señal de alegría y de gozo. Entonces el Señor Jesucristo le respondió, ¿y qué le dijo? Hipócrita, imagínense. Le digan al pastor de la iglesia y delante de todo el mundo, hipócrita, y se lo digan con autoridad. Le dijo, hipócrita. Y luego le dio un ejemplo y le dijo, cada uno de ustedes no desata en el día sábado
su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber o a comer? ¿No hacen eso los sábados? Y esta mujer, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar bien despacio en la primer parte de lo que acabamos de leer y vamos a analizar, ¿no? Un poco. Dice, desde hacía 18 años tenía ese espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, que ella tal vez trató de enderezarse, pero no podía. Y hacía esfuerzos y no podía y estaba sufriendo. Pero lo que a mí me llama la atención es que ella, de alguna manera, algo pasó en su vida, en algún momento de su vida, que ella comenzó a permitir en su vida la influencia de estos espíritus. Y Efesios 2 nos dice que el ser humano, el mundo, desde el pecado de Adán y Eva, está en una situación peligrosa realmente, peligrosa. Y que Efesios 2:2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. La gente está, quiéralo aceptar o no, en el mundo hay un mundo espiritual que mora en el mundo y que está alrededor de las personas. Y cuando las personas se descuidan o tienen cosas que hacen, le pueden abrir puertas a ese mundo espiritual. Y algo pasó en ella porque dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Algo pudo haber pasado en ella, que es lo que pasa a veces en algunas personas, procesos que se dan, que no se dan de un día para otro. Eso no es ayer y hoy ya, no. Es procesos de rebelión en las personas, actitudes, se meten con mundo espiritual negativo, se meten en cosas espirituales raras, a consultar muertos o a jugar con ese mundo espiritual, invocar ese mundo espiritual. Y las personas no se están dando cuenta con el poder que están jugando. Y cuando se dan cuenta, tal vez no lo detienen ni lo rechazan, sino que siguen en su terquedad jugando con ese mundo y de pronto son atrapados por ese mundo espiritual. Dice, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Efesios 2 nos dice que una manera como ese mundo puede entrar a las personas es cuando nosotros comenzamos a vivir en las pasiones de nuestra carne, dándoles rienda suelta a toda pasión de la carne, viviendo desenfrenadamente en las locuras de las pasiones de la carne, y además como combinado con esa rebelión hacia Dios y combinado con ese deseo de meterse en ese mundo espiritual, de un momento a otro las personas pueden ser atrapadas, y no solamente atrapadas, sino que las personas abren puertas en su vida por donde pueden entrar estos seres espirituales muy reales y entran a las personas y las esclavizan. Y uno dice, no puede ser. Bueno, es lo que la Escritura nos dice, que incluso nosotros en el pasado, cuando no conocíamos a Dios y no teníamos ningún temor de Dios, vivíamos como en ese mundo, como gente buena que consulta a divinos, que les leen la mano. Uno pasa ahí por la iglesia cerca de mi casa, ¿cómo se llama? Lourdes. Y a veces uno encuentra personas por ahí en las butacas, en las bancas que hay en ese parque, están ahí sentados y están mujeres leyéndole la mano a personas, y lo he visto, y están ahí, quién sabe qué cosas les están diciendo, mentiras, engaños, y la gente está ahí como, ahí, ¿no? Embobados,
metiéndose con ese mundo espiritual. Y esa persona que está leyendo la mano también se meten con ese mundo espiritual. Ellos saben porque se ha hablado mucho de que eso no está bien, pero siguen por ahí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay dinero de por medio, hay ganancia, y comienzan a tener este deseo de meterse cada vez más y dárselas de adivinos. Y esos seres espirituales son muy astutos. Ellos no se presentan con cola y con tridente y todos horribles. No, siempre se presentan atractivos, y de pronto es que esas personas están atrapadas. Abren puertas para ese mundo espiritual. Y comienza con la carne, en los deseos de la carne. Comienza ahí, en las pasiones, cuando las personas no tienen control de sus pasiones, cuando no ponen control sobre su cuerpo y no dicen no, sino que se dejan arrastrar y se meten en un mundo de darle rienda a sus deseos y a sus pasiones de la carne, a satisfacer su carne en todo camino equivocado. Eso se va volviendo cada vez más un problema, y si la persona no le pone cuidado y si no se detiene, algo puede pasar a nivel espiritual. Y dice, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que las personas comienzan a darle vueltas a pensamientos, a ideas, a cosas, a codicias, a vainas que suceden allá en la mente de las personas. A imaginaciones de su corazón, dándole vueltas al pecado y codiciando y haciéndose imágenes de las cosas que podrían lograr y hacer si se metieran en tales cosas y cuánto beneficio podrían tener, y dejan que esos pensamientos los posean, los llenen su vida, y no ponen control. Y no traen esos pensamientos a Dios y le dicen, Señor, no, ayúdame, Señor, perdóname. No hay esa seguridad, sino que permiten que esos pensamientos fluyan en su mente y los entretienen en su mente, y esos pensamientos se van echando raíces en la persona, y van afianzándose en la manera de pensar y de actuar de las personas, y son procesos y se van degenerando poco a poco. Conozco una persona ahí al lado en la 63, cuando paso por la 63, uno sube, ustedes saben que la 63 con Caracas es un lugar maluco, ¿no? Y nosotros vivimos ahí hace 30 años en este edificio donde vivimos, y pues conozco a este muchacho. Es un muchacho que en este momento está absolutamente degenerado, completamente, su carita totalmente distinta a hace unos 20 años que yo lo conozco. Era un muchacho común y corriente, bien, pues era así, un muchacho de la calle. Uno lo veía por ahí en la calle y pedía dinero y todo más, pero yo lo veía más o menos bien, no estaba tan mal, no lo veía yo tan degenerado. Pero a través del tiempo se fue degenerando, se fue cada vez poniendo peor y peor. Su rostro cambió completamente, está absolutamente chupado. Yo no sé si ustedes han visto esas imágenes de gente que usa droga, esos procesos de deterioro de las personas que comienzan bien, más o menos bien, y poco a poco se van degenerando y poco a poco van transformando su cara y se van poniendo con esos ojos hundidos, y da lástima. ¿Saben qué? Son procesos en los que esas personas van perdiendo todo control, van perdiendo todo dominio sobre ellos mismos, sus pasiones se los arrastran, sus fortalezas de pecado toman totalmente control de ellos, y ya deambulan a veces y no saben por dónde van. Yo lo veo, yo se lo muestro a mis hijos a veces y les digo, mire, yo a ese muchacho lo conozco hace como 20 años y he visto el proceso en esa persona. Es una persona que ha entrado completamente a ser esclavo, un esclavo de sus pasiones, de sus pensamientos oscuros y perversos, y en eso se mueve y vive. ¿Y sabe qué? En la condición en la que está ese muchacho es como la mujer
encorvada que ya no puede salir de ahí. Es tantos años viviendo de esa manera, que aunque él quisiera y tuviera el pensamiento y dijera, yo quisiera ser el muchacho que fui hace 20 años, no podría. ¿Por qué? Porque lleva 20 años destruyéndose. Bueno, no sé cómo haya sido la circunstancia de esta mujer. El asunto es que eso es lo que pasa. Según Efesios, hay procesos. Y en el pasado nosotros éramos también por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Y aquí hay varias interpretaciones. Algunos dicen que es la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios no nos odia. Hijos de ira es que permiten toda actitud violenta en su vida. Nunca hablan de paz. Son violentos. Este muchacho cuando se acerca al carro es violento, vienen con una actitud violenta. ¿O no se han dado cuenta que vienen siempre con una actitud violenta? ¿O me da o qué? ¿Sí? Son una actitud agresiva, no pueden vivir en paz. Todo el mundo es su enemigo, todo el mundo es un agresor para ellos. Y no se dan cuenta que ellos son los agresores. Y no se dan cuenta que ellos son los que causan angustia en las personas y miedo en las personas, y siempre están hablando mal de todo el mundo, y siempre sus perversidades salen de su corazón, están llenos de violencia y de ira, odian a la humanidad, odian a todo el mundo, a las personas, rompen lo que sea. No, y ahora uno pasa ahí por la Caracas, se volvió difícil, entre la 63 y la 57, se tomaron ese lugar. Y uno pasa por ahí y uno siente que hay una cantidad de cosas que se mueven, unos espíritus que se mueven ahí fuertes, terribles, personas que se han ido degenerando con el tiempo. Ellos no nacieron así, se volvieron así, se llenaron de odio, hijos de ira. Así que no sé cuál sería exactamente la circunstancia de esta mujer. No sabemos con exactitud hasta qué grado había llegado, pero sabemos una cosa, estaba encorvada, y sabemos que estaba encorvada porque había permitido que entrara un espíritu a su vida, y ese espíritu ya no la dejaba ser como antes fue, y ella, aunque deseaba ser y lo que alguna vez fue, no podía, ya no había reversa. Como que estaba en una situación en que ya no se podía devolver. Y ella seguramente sufría también. Porque claro, hay momentos de claridad que las personas consideran su vida y dicen, yo soy una piltrafa humana. Qué condición tan terrible a la que he llegado. Esos pensamientos pueden venir, pero no hay manera de cambiar. Han hecho un ambiente en su vida que les impide volver a los años en que todo estaba bien. Muy complicado, muy difícil. Y tal vez ella se encontraba así. Y otra cosa que nos dice Efesios es que la gente no sabe, la gente no quiere saber tampoco. Pero ese mundo espiritual existe, y tenemos una guerra contra ese mundo espiritual. Y ese mundo espiritual es real. Y las personas no saben. Los cristianos sabemos, y aún así a veces nos dejamos arrastrar por cosas. Pero hay un mundo espiritual, tenemos una guerra espiritual, una guerra no es una guerra frontal muchas veces, sino es una guerra de baja intensidad, es decir, viene el enemigo, golpea y se va, viene, golpea y desaparece, y nunca se ve realmente el enemigo. Es como una guerra de guerrillas, ¿no? La guerra de guerrillas, explota la bomba y uno no sabe quién fue. ¿Y quién fue? Y usted, no, yo, y usted tampoco, no se sabe quién es el enemigo. Así es este mundo espiritual, viene, tienta, viene, hace caer, viene, ocasiona dificultades en las personas, y las personas no saben qué es, es un mundo espiritual astuto, que desanima, que destruye a la persona, que va poniendo a la persona en una circunstancia de esclavitud, de dificultad. Muy bien, entonces vamos a entrar en lo que pasó. Lo que pasó allí en la sinagoga es que dice la Escritura que Cristo estaba allí, la mujer estaba allí y él la vio.
No dice, y ella lo vio y corrió hacia él. No. Si ustedes miran bien la escritura, dice que fue Cristo el que la vio. Dice, versículo 12, cuando Jesús la vio. Y esto es muy interesante porque este relato es uno de esos pocos relatos en los que la persona no viene a Cristo. La persona no tiene recursos para venir a Él. La persona de alguna manera no es la que descubre a Cristo, no es la que lo descubre, sino que es Jesús el que la ve. Y Jesús con sus ojos ve más allá que simplemente la persona. Jesucristo ve toda su vida. Jesucristo ve su proceso. Jesucristo lee su proceso. Jesucristo lee todo su pasado. Tal vez sus malas decisiones, los momentos en los que esa persona decidió equivocadamente y cómo poco a poco se fue enredando en ese mundo negativo espiritual. Y Cristo vio cómo ese proceso la fue llevando a que finalmente abriera una puerta a ese mundo espiritual y quedara encadenada, esclavizada, y eso la fue encorvando poco a poco, la fue esclavizando poco a poco, procesos lentos pero que suceden. Y Cristo leyó todo en un momento. Cristo la vio. Qué declaración, ¿no? A veces no nos detenemos, pero cuando dice Jesús la vio, es que Él la leyó, supo todo su pasado, el dolor, la angustia, su cansancio, sus deseos de libertad, pero ya decía ella, pero siempre he querido liberarme de esto, pero ya no he podido, ya no hay cómo, ya no puedo. Y ella estaba tal vez como ya derrotada, no hacía nada por ella misma, estaba allí como participando de algo, pero realmente andaba derrotada, completamente derrotada, y Cristo la leyó. Y después dice, después de que la vio, dice, la llamó. Imagínense, no es ella que va y dice, uy, ese es el hombre que está haciendo milagros, voy a ir donde... No, otra vez, Cristo es el que la ve, Cristo es el que la lee, Cristo es el que la descifra, Cristo es el que sabe todo lo que pasa con ella. Y luego, de pura misericordia y de su gracia y de su amor, sabiendo Él que ella no puede venir a Él, sabiendo de la incapacidad de esta mujer que está atada en su mundo espiritual, en sus vainas, en sus problemas, sabiendo la incapacidad que tiene esta mujer, Él la llama. Le dice, ven, ven. Imagínense, ¿no les parece muy lindo la gracia de Dios? ¿Hizo algo ella? No. ¿Hizo alguna buena obra? No. ¿Y hizo algo que dijera a Jesús, uy, qué mujer, qué fe tan maravillosa? No. Fue la absoluta gracia, compasión de Cristo que la llama y le dice, ven. Él es el que la llama. La mujer no tenía fuerza para ir donde Jesús por ella misma. Él es el que la llama. Y luego le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Wow! ¡Qué buena noticia para ella! Había tanto tiempo deseado ser libre. Tanto tiempo, pero estaba tan atrapada en su situación y había tratado de salir de su situación, pero no había podido y ya se había dado por vencida y ya sufría en las circunstancias, porque en medio de todo lo que le estaba pasando con ese espíritu en ella, ella tenía seguramente momentos de claridad en que decía, si yo pudiera ser libre, pero no había cómo. Y Cristo viene, la ve, la llama y lo decreta, como decimos ahora, sí lo proclama. Cristo dice, mujer, eres libre, eres libre. Y luego se acerca a Jesús, versículo 13 del capítulo 13, y dice, y puso las manos sobre ella, y puso sus manos sobre ella, y ella se enderezó, ¿y qué hizo? Y glorificaba a Dios. Cuando se enderezó, lo primero que hizo fue dar gloria a Dios. ¿Qué palabras usó? No sabemos.
Pero lo resume el Evangelio. Lucas dice, y daba gloria, glorificaba a Dios. Con, yo creo, multitud de palabras, una actitud de una persona libre. Y yo me imagino tal vez este muchacho, si se encontrara con el Señor Jesucristo y lo restableciera y restableciera su rostro y restableciera su vida y todo cambiara y Cristo cambiara su corazón y lo dejara libre de sus adicciones al pegante y a las drogas y a todo lo que hace, su rostro sería tan distinto. Lo que aquí me da la imagen es que esta mujer, con un rostro totalmente renovado y cambiado, miró al cielo. Miró al cielo. ¿Saben que ella no podía mirar al cielo? Estaba siempre encorvada. Tal vez lo miraba cuando estaba acostada, yo no sé. Pero de resto estaba siempre encorvada, no tenía su mirada en el cielo, no podía alzar su rostro al cielo. Y este asunto del rostro al cielo es una actitud de las personas que están libres. Es como una figura. Lo que pasa aquí es como una figura que se enderezó. Cuando dice se enderezó, es que la persona salió de esa circunstancia casi animal, casi de esa esclavitud, se enderezó y alzó su rostro y proclamó la gloria de Dios. Y saben que eso es supremamente hermoso porque el ser humano fue creado para glorificar a Dios. Y el pecado produce unas actitudes en las que se niega, en las que el pecado no permite, el pecado oprime, el pecado esclaviza, el pecado encorva y no permite que el rostro de las personas se levante y las manos de las personas se levanten, no permite, el pecado no permite que se glorifique a Dios. Y lo que ella hace es, en esa libertad, ¿saben qué produce la verdad, la libertad de Cristo? Glorificar a Dios y alzar el rostro. Y ya no tiene pena, ya no tiene miedo, ya no tiene angustia, ya no se siente esclava, ya es libre y alza su rostro y dice, glorioso Dios, bendito eres, da gloria a Dios. Lo que aquí pasa es algo extraordinario. Es lo que hace la libertad que trae Dios a una persona. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y Él nos ha transformado y Él nos ha cambiado para glorificar su nombre. Y para andar con un rostro erguido. Ya esa persona no iba a andar encorvada. Ya no iba a andar como esos. ¿Se han visto a las personas recogiendo por ahí cosas en la calle? Siempre están así encorvados mirando al piso. Siempre están metidos en el piso, no tienen visión, no tienen idea del futuro, no les importa el futuro, no sueñan en nada positivo, bonito, hermoso, lindo, no les importa porque su mirada está en alguna moneda, en algún mugre, en alguna suciedad, en algo feo por ahí. Así viven, encorvados, mirando al piso, viendo su riqueza en cualquier pedazo de basura. Pero con Cristo Él nos levanta la mirada y nos dice, mira al cielo, eres hijo, eres heredero, eres salvo, eres perdonado, eres de la familia de Dios, esa es tu identidad, levanta tu rostro. Y Dios nos levanta el rostro y nos da nuevas ideas y nos da una nueva visión de nuestra vida y de nuestra existencia y quiénes somos nosotros, que ya no somos encorvados, somos hijos de Dios y nuestro rostro resplandece. Porque Él mora en nosotros. Eso es lo que Cristo hizo con esta mujer. Nosotros fuimos creados para ser libres en Cristo y esa es nuestra identidad. Y fuimos creados para glorificar a Dios. Y lo que el Señor Jesucristo hizo con esa mujer es lo que resume. Yo diría resume. Esta es una cosa muy práctica, es un ejemplo muy práctico de lo que era la bendición sacerdotal. ¿Saben lo que es la bendición sacerdotal? Era la bendición que Dios, el eterno Dios de Israel, le dijo a los sacerdotes que debían dar a su pueblo. Y esa bendición sacerdotal era la bendición de las reuniones de los sacerdotes que debían dar sobre su pueblo, traer bendición. Y miren en lo que hace énfasis esa bendición. La bendición decía así, Dios dice, la Escritura llamó a Moisés y le dijo, tú vas a bendecir al pueblo de la siguiente manera, vas a decir, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Qué hermoso! Eso fue lo que hizo Cristo con esta mujer. Le dio una bendición, la bendición sacerdotal. Y le dijo a esta mujer, Cristo Jesús la bendijo, Cristo Jesús la rodeó, Cristo Jesús la libró de ese mundo espiritual, la guardó de ese mundo espiritual, puso muros alrededor de ella para que nunca más volviera a ser tomada por ese mundo espiritual. Ella ahora aprendería de lo que es estar esclava y seguramente no querría volver a esa esclavitud. Y Cristo la va a guardar en su nombre y todos nosotros somos guardados en el nombre de Él y tenemos esa bendición de Él para que ese mundo espiritual no entre en nosotros. Y luego dice, el Señor haga resplandecer su rostro. Y eso fue lo que pasó con ella. Alzó su rostro distinto, una mirada distinta. En ella seguramente había algo totalmente diferente. Ya no era esa mirada de desánimo, esa mirada de dolor y de miseria y de esclavitud. Seguramente sus ojos brillaban de alegría y de gozo, que no podemos describir. No podemos describir la alegría, el gozo de una persona 18 años esclava y de pronto hecha libre. Debe ser algo impresionante, debe ser algo indescriptible. Pero ella tenía ese gozo radiante y alzado, estaba completamente derecha, erguida, con su rostro hacia Dios. Eso es lo que dice, haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, la que Él tuvo en ese momento con esta mujer. El Señor alce sobre ti su rostro. El Señor en la presencia de esa mujer, un rostro distinto, una persona distinta, y ponga en ti tu paz. Porque ya no había condenación en ella, porque en ella ya no había dolor, esa amargura, esa tristeza, ese sufrimiento continuo todos los días de su vida, en esa amargura, en ese dolor, en esas angustias. De un momento a otro, Cristo pone en ella paz. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo es eso! Pero el gran problema es que el mundo religioso es tenaz, ¿o no? Y yo me atrevo a traer este ejemplo porque no es un ejemplo que yo haya rebuscado, es un ejemplo que está en las noticias, es algo que usted abre internet y abre el periódico y es un ejemplo real. Qué tristeza el mundo religioso, la hipocresía del mundo religioso. Qué tristeza. ¿Saben quién es ese hombre, no? Este hombre es el nuncio apostólico que fue en Puerto Rico y en República Dominicana. Ahora preso por su conducta indebida con quién sabe cuántos niños a los que abusó, y mientras que estaba en Puerto Rico como nuncio apostólico, representante supuestamente de Cristo, pagaba cantidad de niños para tener sexo con ellos. Lo han pescado. Pero vaya y hable con él y pregúntele si el homosexualismo es mal, está mal. Él diría, uy, sí, eso es pecado. Hipócrita. Hipócrita, 1000 veces hipócrita, ¿sí o no? Y Cristo eso es lo que hace con estas personas que se supone hablan en nombre de Él. Dijo, hipócrita, cada uno de ustedes desata el día de reposo su buey y su asno y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años y ellos se las dan de, bueno, no sé, Dios nos guarde a todos. Porque Él es solamente un ejemplo de una cantidad de personas y de toda persona que hable en Cristo y lleve una doble vida. De toda persona, puede ser usted, puede ser yo. Si permitimos, si no nos cuidamos y comenzamos a llevar una doble vida, el Señor Jesús nos va a decir, hipócritas, hipócrita. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Que veamos su obra, que tengamos ojos para ver su obra y le glorifiquemos por lo que Él está haciendo en el mundo, con toda persona, y que seamos sensibles a su obra. Así que, ¿cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es ser libres, libres en Cristo para glorificarle,
¿Cuál es nuestra identidad? Somos objetos de su bendición. Y el más grande problema que podemos tener es la hipocresía. El no actuar congruente, el no ser lo que proclamamos para que otros hagan. Así que Dios nos ayude y Dios nos ayude a todos. Señor, damos gracias. Qué ejemplo tan hermoso de esta mujer. Te damos gracias por lo que hiciste ese día con esa mujer. Porque, Señor, también tú nos muestras que lo harás con muchas personas. Cuando vamos por la calle y vemos todas esas personas en esclavitud de pecado, viviendo en la basura, encorvados con su pecado, sabemos que tú los vas a liberar. Ellos no pueden venir a ti, son incapaces de venir a ti. No tienen fuerzas para venir a ti. Ha pasado tanto tiempo en sus vidas que ya se sienten incapaces de salir de su esclavitud. Pero tú nos enseñas en este ejemplo que no hay circunstancia de la que tú no puedas liberar, de la que tú no puedas sacar. Y tú quieres que nuestro rostro resplandezca. La identidad del ser humano es que alcemos todos nuestro rostro a ti y te proclamemos como Dios creador de todo lo que existe. Y que nuestro rostro brillará, siendo el reflejo de tu rostro. Señor, ayúdanos a andar erguidos. Ayúdanos a alzar nuestros ojos a ti. Ayúdanos, Señor, a no andar encogidos ni encorvados por el pecado, sino que tú nos des ese rostro radiante, la luz de tu presencia en nuestra vida, y que vivamos y existamos para glorificarte a ti. Te lo pedimos, Señor, guarda nuestra vida también, porque, Señor, hay unas fuerzas y hay un mundo espiritual terrible. Ayúdanos a ser congruentes. Señor, qué lucha tan terrible y tan difícil. Ayúdanos a ser congruentes. Guárdanos de las hipocresías. Señor, libéranos, líbranos, desata toda cosa en la que estamos esclavos. Danos dominio sobre nuestras pasiones. Señor, guárdanos de esos procesos que nos llevan a la esclavitud. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús. Hoy te glorificamos, te bendecimos, te alabamos. Tú eres nuestro Señor, nuestro libertador, nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre, Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.